Hola a todos, aquí Daniel de AcerX en esta Basement Session, episodio 3. Hoy día con Brander GG, el futuro del streaming para marcas y creadores en Web3. Les quiero hablar primero de nuestro invitado de hoy. Él es Rodrigo Tapia López, es emprendedor y estratega digital con más de 10 años de experiencia en la industria del gaming y los eSports. Es CEO de Brander GG, una plataforma que conecta creadores de contenido y marcas, potenciando su crecimiento mediante branding, marketing digital y modelos de colaboración innovadores. Y actualmente Brander GG está evolucionando hacia Web3, integrando herramientas descentralizadas y un token para crear nuevas oportunidades de monetización, participación y generación de valor tanto para creadores como para marcas dentro del ecosistema digital. Además, Rodrigo es CEO de Eternals Gaming, una de las organizaciones de eSports más grandes de Chile, experiencia que respalda su visión estratégica y su profundo entendimiento de las comunidades digitales y del entorno competitivo. Eh, entonces, Rodrigo, eh, voy a dejar que también te presentes, pero también te voy a decir la primera pregunta para que nos cuentes a todos acá de qué se trata Brander. Y la pregunta es, ¿cómo describirías Brander GG en una frase para alguien que nunca ha hecho streaming? Perfecto. Primero que todo, gracias por la invitación al programa, Daniel. Mira, bueno, yo creo que la introducción ya dijo mucho de mí. Yo soy fundador de Brander.gg, actualmente ocupo el cargo de SEO y también estoy dentro de Telnas Gaming con mi experiencia obviamente profesional de más de 10 años dentro del mundo del eSport, del gaming y las transmisiones en vivo. Respecto a lo que es Brander, Brander es una plataforma, una herramienta que se dedica a conectar marcas con creadores de contenido que principalmente transmiten en vivo. La idea de esta herramienta es poder optimizar campañas publicitarias a través de un banner en el fondo publicitario que es totalmente medible y que no tiene interrupciones durante una transmisión, a diferencia de otros canales como lo podrían ser el mismo YouTube que te interrumpe, por ejemplo, un video cuando estás viendo un contenido. Entonces, podríamos decir que por ahí viene la razón de existir de Brander GG, el dolor de mercado que tuviste y que dijiste, bueno, entonces tenemos que crear una solución, viene por cómo funcionan los anuncios más o menos hoy día. Claro, mira, nosotros, bueno, esto en realidad es un camino de un pivote que realizamos, ¿vale? Nosotros recibimos nuestra primera inversión dentro del equipo de eSport. Digamos que nosotros tenemos una empresa que se llama Eternal CCPA, que compone dos marcas actualmente, que es Eternals Gaming, que es nuestro equipo de eSport, y Brander.gg, que fue un pivote que realizamos, ¿ya? En general, el dolor que detectamos dentro de la industria con Brander.gg fueron varios. Uno fue, por ejemplo, el tema del creador de contenido que no tiene muchas herramientas para monetizar. Segundo, las marcas cuando invierten en creadores de contenido, principalmente en streaming o estos medios, no tienen canales de medición, no tienen formas de medir todo lo que viene siendo la publicidad que realizan y el impacto, lo cual no significa que no genere, obviamente, algún tipo de performance en las campañas. Entonces, claro, nosotros dijimos en base a campañas que hicimos, porque primero partimos más como en un formato de agencia, ¿cómo podemos crear una herramienta que se pueda medir? Y entre eso, obviamente, incorporamos todo el tema de los banners en dos tecnologías, uno que es de branding y otro que es cliqueable, que en el fondo está conectado con la plataforma de Twitch principalmente. Y con esos podemos, obviamente, ir midiendo campañas, lo cual lo convierte en una herramienta súper atractiva. Y bueno, el tercer dolor que obviamente detectamos, que yo te diría que uno de los más importantes, es la sobresaturación publicitaria. Si tú te vas dando cuenta, no sé, en plataformas como YouTube o el mismo Instagram, cada vez hay más frecuencia de publicidad, la publicidad es más cara y no necesariamente llegas al mismo tipo de audiencia. Por darte un ejemplo, hoy lo que pasa es que un scroll en Instagram te dura 3 segundos y la gente quizás prefiere una publicidad que no sea invasiva, que es lo que nosotros hemos verificado con el tiempo, y que en el fondo permanezca en un espacio que en el fondo al creador, o perdón, al viewer no le incomode, por darte un ejemplo. Ni al creador también. Creo que para la gente que lleva usando Internet harto tiempo, siempre fue algo muy duro el enfrentarse como a la cantidad de anuncios. Y después cuando salieron estas plataformas súper populares de contenido de video como YouTube, eh, u otras que al principio entendían esto y como que tratan de capturar al usuario con una experiencia libre, Ujú. libre de los anuncios. Eh,
Luego quieren monetizar, entonces encuentran que poner anuncios es la manera más fácil y más rápida de monetizar la atención que están como capturando con su plataforma. Y de hecho, como que Web3 te está dando otras oportunidades de hacer cosas. Y ahí como conecto un par de preguntas, que es, bueno, en lo que ustedes hacen, ¿qué ven que funciona mejor en estos formatos? Como los banners cliqueables, hacer las menciones, tener overlays. eh, ¿Y cómo ves que Web3 puede dar una nueva oportunidad a la manera de ver estas colaboraciones? A ver, dentro de lo que viene siendo el espacio de las transmisiones en vivo, hay, bueno, una oportunidad enorme, ¿ya? A ver, si hablamos de, no sé, de lo que viene siendo, por ejemplo, potencial o grandes oportunidades, por ejemplo, dentro del ecosistema Web3, da para mucho, o sea, en el fondo desde tu poder generar em, no sé, oportunidades de generar donaciones y que la persona, por ejemplo, tenga un contenido adicional que simplemente, no sé, un video o algo. Bueno, eso después obviamente lo podemos entrar un poco en materia de lo que viene siendo el producto que estamos desarrollando para Web3, pero respondiendo un poco a lo que tú dices, que es lo que más funciona, yo te diría que los banners cliqueables dentro de Twitch, campañas activas con creadores de contenido y que obviamente muestren en el fondo una experiencia dentro de la transmisión en tiempo real. Por darte un ejemplo, si estamos hablando de tu producto a 0x, ¿verdad? Si hay un emprendedor digital, ¿verdad? Que le pueda servir lo que tú haces, ¿verdad? Y hay una persona transmitiendo en vivo mientras utiliza en este caso tu IA, tiene un valor sumamente grande, porque en el fondo la persona va a estar haciendo algo en tiempo real, va a tener un banner que en el fondo va a redireccionar inmediatamente a donde tú quieras, y la persona que está ahí mismo también puede interactuar con el producto. Entonces creo que eso es una parte que es muy impactante. Te puedo dar muchos ejemplos de eso, desde promociones 2x1, por ejemplo, con comida rápida, no sé, con hamburguesas, que es como el típico ejemplo que damos de McDonald's. Bueno, también en un momento estuvimos muy ligados al mundo de los casinos, jugar en apuestas mientras obviamente puedes dar bonos o cosas con el banner, bastante potente. O sea, en ese sentido yo creo que el valor aquí está en cómo uno utilice la estrategia para generar la métrica que uno necesita, ¿ya? Que puede ser desde visualización hasta conseguir un registro, un depósito, el uso de, en este caso, un agente IA, como sería en tu caso, entre otras más. Entonces, claro, a través de estas interacciones se puede, o sea, ustedes pueden ir más allá de simplemente entregar una información en el overlay, sino que hacerlo como interactuable. Claro, la particularidad sobre todo el banner cliqueable es que te hace tomar una decisión. Por darte un ejemplo, a ver, sigo con el ejemplo de McDonald's, que es como el más clásico que utilizamos. ¿Quieres una promoción 2x1 en esta hamburguesa? No sé, la Big Mac, por darte un ejemplo, ¿ya? Entonces, el banner te dice sí, no. Entonces, si la persona dice que sí, le salta la promoción y puede ir directo, por ejemplo, a direccionarlo y canjearla. Si dice que no, el banner detecta obviamente que son muchos no y desaparece esa transmisión y se va a otra. Entonces, de esa manera se va optimizando en el fondo la campaña y tú también vas viendo si lo que estás haciendo funciona o no. Pero por eso, o sea, depende mucho de la estrategia que uno utilice, pero sí es potente porque en el fondo no está funcionando como por ejemplo Instagram o TikTok, que te meten en paralelo en un contenido lo que tú estás, o sea, tú estás viendo un contenido y de repente te aparece un anuncio y tú lo scrolleas, incluso puede ser que no te interese y ni te diste cuenta que era un anuncio. Entonces, claro, aquí lo potente de todo esto es que hay una métrica muy clave en tu transmisión en vivo que se llama espectador único, que en el fondo está ligado a la persona que te ve como alcance, pero también cuánto se retiene. Y generalmente en un promedio de transmisión de unas 4 horas y media, la retención es de 23 minutos. Entonces tú tienes 23 minutos para que la persona pueda ver el banner. Entonces eso es una métrica brutal en comparación a cualquier otro medio publicitario. Sí, cambia bastante. Sí. Mm, Estaba pensando dentro de esas interacciones que, por ejemplo, aceptar una promo, eh, no debe haber una distancia tan grande en que esa interacción te permita abrir tu wallet y hacer una transacción, por ejemplo, o comprar No, no, no algo. debería. No debería. No, no hay como, a ver, en este caso obviamente esto funciona con una URL y dependiendo de lo que tú pongas en esa URL puedes ir bajando pasos. Nosotros generalmente recomendamos que no sean más de 4 pasos para poder generar una conversión, por un ejemplo. Entre lo que la persona decide cliquear el banner, ¿verdad? Direcciona la página, y no sé, conectar wallet y tienes en el fondo lo que quieras que la persona haga dentro de tu página web.
Claro, y en el caso específico de Brander GG, bueno, ustedes están explorando hacer cosas en Web3. Sí, de todas maneras. Estamos partiendo Eh, con un primer producto que es bien interesante, pero no sé, ¿tienes alguna pregunta o sí, o explico sea, esto? bueno, quiero saber todo. A ver, Dale. ¿qué, por qué decidieron explorar Web3? Porque entiendo que Brander GG tiene experiencia en el mundo Web 2 o en Internet, como hablándolo más ampliamente. ¿Por qué decidieron o sea, tomaron la decisión de explorar Web3? Y luego voy a ir escalando ahí como la aristas más al detalle. Ya, perfecto. Yo creo que te voy a responder varias preguntas de una, ¿ya? Primero, tiene que ver con varias cosas que son puntos clave. Base, como tal, ¿verdad? En el fondo, una problemática que vimos en el mercado y también los creadores de contenido Web3, ¿ya? Entonces, primero que todo, siempre nos ponemos del lado del creador de contenido. Dentro de Web3 hay muchos creadores de contenido. En el fondo, esos creadores de contenido pueden ser capaces de llevar, obviamente, conversiones dentro de plataformas Web3, pero muchas veces no hay un match aquí entre la marca y el creador de contenido. Entonces, creemos que en el fondo tenemos que entrar dentro de Web3 desde esa lógica para poder apoyar y potenciar, obviamente, empresas que sean de este ecosistema y para poder apoyarlo, obviamente tenemos que estar dentro, ya, porque obviamente aquí no hay un mercado en el cual, no sé, muchas veces pasemos tradicionalmente, obviamente se paga con tokens, ¿verdad? Hay otro tipo de mercado, entonces es importante estar vinculado con el ecosistema. Lo otro tiene que ver con Base. Base está sumamente ligado a todo lo que viene siendo la creación de contenido, las comunidades, ¿verdad? Todo lo que viene siendo la parte que a nosotros nos compete. Entonces, por eso, bueno, también hay un tema de branding de por medio bien importante, obviamente el color azul. Ujú. Entonces creemos obviamente en base a todo eso que es sumamente importante estar dentro de Web3. También hay muchas empresas que a lo mejor requieren conversiones y dentro del ecosistema Web3 tú no puedes llegar y publicitar por meta, por darte un ejemplo, porque criptomonedas, porque no sé, hay estereotipos de por medio, barreras de entrada. Entonces, claro, ¿por qué no hacer que un conjunto de creadores de contenido que quizás pueden ser especializados o no especializados que después se capaciten, ¿verdad? Porque nosotros tal como tú dijiste, venimos dentro del mundo web 2, pero también hay mucho interés en aprender web 3. Entonces nosotros podemos acercar a esos creadores de contenido también al ecosistema. Entonces sentimos nosotros que funcionamos de muchas formas para aportar al ecosistema web 3 en base a eso. No sé si con eso te aclaro todas las preguntas que me hiciste. Sí, me interesaba saber, entre otras cosas, por qué eligieron Base dentro de todo el ecosistema. Y ahí me diste un par de indicios que tienen que ver con todo el trabajo que está haciendo Base para onboardear creadores de contenido y para darle herramientas para que puedan monetizar y para que puedan no solamente como aprender y sacarle el jugo a las herramientas que hay en Web3, sino para que a través de su contenido como que puedan traer más gente y puedan en el fondo ser como las voces que eh, abren esta tecnología que a veces puede ser un poco compleja, que de hecho ya casi cada día más no, como que eso ya va a ser Claro, parte del pasado. sí, yo Y recuerdo hace no 5 o tenemos 6 mucho. años era una locura, por ejemplo, entrar a juegos como Axie Infinity o eso. Los fees eran brutales. Uf, los fees eran brutales, era mucho más fácil perder assets, perder plata también. Y ahí agarrando un poco de que mencionaste Axie Infinity, eh, tú también tienes un background súper fuerte en lo que es gaming. Sí, Eh, entonces, a partir de eso, tu experiencia con Eternal Gaming o con los esports, eh, ¿qué te enseñó trabajar ahí sobre las comunidades de internet o cómo funciona este mundillo que la mayoría del mundo no entiende? mira, te podría enumerar una lista infinita de cosas, pero creo que voy a ir con lo más importante, ¿ya? Em, este mismo dolor que en el fondo venimos hablando, el no poder, a través del creador de contenido, es el mismo problema que tiene un equipo de esports o un equipo de fútbol, ¿ya? Tú patrocinas un equipo de fútbol, ¿qué hace lo primero que hace el equipo de fútbol? Te ponen la camiseta, Ujú, ¿verdad? Pero ¿qué significa que tú estés en la camiseta realmente? ¿Verdad?
Por ejemplo, no sé, instituciones gigantes de fútbol lo tienen súper claro, pero un creador de contenido y un equipo de eSport no tan claro, ¿verdad? Porque obviamente tú estás hablando de, no sé, entidades que llevan muchísimos años haciendo lo mismo y tienen un valor agregado muy grande versus algo que es nuevo. Entonces, claro, una de las principales cosas que me enseñó esto, que es lo más difícil, por ejemplo, que ocurre dentro de los esports, es cómo vender un patrocinio, cómo vender en el fondo una marca, ¿verdad? Y darle algo que realmente le interese a la marca. ¿Qué me devuelves? Porque hoy en día la mayoría de los creadores de contenido, tú le preguntas, y me ha pasado, y bueno, y a los jugadores de esports y todo, yo le pregunto ya, yo te pago lo que tú me dices, ¿cómo gano yo? Y me dicen difusión. Entonces, claro, es sumamente complejo porque la marca, si quiere difundir, agarra lo mismo que te va a pagar, sea uno, sea 100, sea 1000, ¿verdad? En Meta, pincha el botón y en el fondo tiene el alcance que quiere, la difusión que quiere. Entonces, claro, darle la vuelta a eso, yo te diría que es como la experiencia más grande, la prioridad número uno en el fondo en cual me estoy enfocando ahora. Hay muchas más vivencias, por darte un ejemplo, gestión de equipos de trabajo, todo lo que viene siendo entender un poco el streaming, la permeabilidad también que nos sirvió, por ejemplo, para poder crear Brander, porque yo tenía una figura que ya más o menos era reconocida dentro de la industria. Entonces, claro, crear Brander ya había una confianza. eh, Todas esas cosas obviamente son elementos que ayudan en el fondo a poder generar este nuevo proyecto que estamos trabajando. Em, has mencionado un par de veces Meta, que bueno, todos sabemos, de ahí sale Facebook, tienen WhatsApp, tienen Instagram, y se da harto el choque de las lógicas centralizadas y descentralizadas ahí, porque claro, ellos armaron su plataforma, tienen un público cautivo, entonces puedes poner un anuncio y sabe exactamente cuántas personas lo vieron y puedes hacer un targeting súper bueno. Y de repente eso es lo que te venden los creadores de contenido. Mira, yo llego a, tengo 10 millones de impresiones por video, bla, bla, bla. Entonces, si yo uso o hablo de tu marca, este público te va a poder ver. Eh, Eso pasándolo a Web3, ¿ves algunas ventajas que tenga pasar a Web3 o quizás algunos desafíos? También Eh, por por ahí, supuesto, mira, hay una lógica que yo siempre aplico. Por darte un ejemplo, hoy, gente ligada al gaming, al anime, a la cultura pop, a los geeks, consumen televisión, por darte un ejemplo. yo creo que cada vez menos o nada. Nosotros generalmente cuando presentamos o vendemos mostramos una imagen súper brutal, que en el fondo es una tele de fondo al aire, ¿verdad? Una persona en el celular y la otra jugando. ¿Verdad? Entonces, claro, la atención no está en la tele y la tele es un ruido de fondo. ¿En qué va eso en el fondo con lo que tú me preguntas? En el caso de Brander en particular, lo que te estoy diciendo con ese mensaje es que tu audiencia no está ahí, ¿verdad? No está en la tele. Entonces tú, está la tele de fondo, hay una publicidad, tu audiencia no está ahí. Está en el teléfono, está en el computador, ¿verdad? En el caso de Web3, la misma lógica. Los, las personas en el fondo, en este caso de Meta, si se encuentran dentro de las redes sociales, en el fondo las personas que se meten dentro del mundo cripto, pero no hay publicidad en esas plataformas. Entonces, el nicho, tú lo capturas en otras plataformas, YouTube, Telegram, ¿verdad? Igual un poco Instagram puede ser, pero en el fondo, y de hecho también Twitch, pero no hay nada que le haga tomar una decisión a la persona entre medio. Es como, existe esto, hay falta de herramientas de descubrimiento. Por darte un ejemplo, si yo voy en este momento, no sé, a la red social de no sé, te doy un ejemplo de Eternals y pregunto en el fondo, hago una encuesta y le pongo, ¿saben qué es A0X? Obviamente va a haber muy pocas personas que me pueden decir que sí o tal vez ninguna. Si lo hacemos en Farcaster, yo diría que sí. Entonces, en eso está la oportunidad. ¿Me entiendes? Está la oportunidad en el fondo en tomar este nicho de personas y en el fondo llevarlas a conocer y descubrir nuevos productos. Es real, sí, es una tremenda oportunidad. De hecho, creo que se invierte muchísimo en tratar de hacer ese puente, de que, de que alguien que tiene audiencia o tiene llegada donde está todavía el 99% de la gente pueda hacer esa comunicación para que más gente descubra este otro mundo que por ahora, tampoco te lo voy a mentir, está muy bueno y hay muchas oportunidades para los que estamos dentro. Eh, y
el hecho de que pueda llegar a más público simplemente le mejora todo, pues, Mm. todos recibimos más flujo. Sí, Eh, exactamente, pues. Como tú dices, hay demasiadas etapas intermedias para llegar a descubrir un producto web 3. Nosotros queremos hacer más corta esa etapa. Ahí estaba pensando, bueno, y agarro un tema también. Brander GG lanzó un token. Sí, Eh, igual me gustaría que me contara más de eso. ¿Cómo fue que llegaron a tomar la decisión de hacerlo? Si tienen planes para el token, o cómo también lo mencionaste un poco antes, cómo la marca llega a saber cuánto tiene que pagarle al creador por la difusión que hizo. Si los tokens pueden tener un rol ahí en distribuir las ganancias entre los creadores, las marcas, la gente que comparte, quizás las plataformas. Eh, qué están viendo ahí? ya, son varias preguntas, Sí, pero es para que te lances. parto obviamente así desde la base de la historia, ¿ya? Y esa historia te compete, obviamente, tú y yo la sabemos. Eh, yo siempre había querido sacar un token de Brander por toda esta oportunidad en el fondo que habíamos detectado en su momento, pero no sabía cómo. Hasta que en el fondo en una conferencia que diste allá en el Hub Providencia, te conocí, me planteaste un poco cómo lo hiciste tú y todo, fuimos averiguando y obviamente la idea era sacarlo. Respecto a lo que viene siendo la funcionalidad, obviamente nosotros estamos en un concepto de startup. Afortunadamente hemos tenido buenos clientes igual relacionados a Web 2, pero queremos obviamente entrar en este mundo, entonces necesitamos sacar el token, ver si en el fondo validar un cierto grado de relevancia. La verdad es que nos fue bastante bien cuando sacamos el token, creo que llegamos en un momento a ser top 3 de Screener, estuvo re bueno. Eh, y nada, o sea, obviamente ahora la idea es cumplir y obviamente desarrollar. Nosotros nos encontramos actualmente en una etapa de desarrollo que ya está terminando, ¿vale? Nosotros dentro de los próximos, yo te diría que dentro del próximo mes ya deberíamos tener el producto que es Brander Link to Bio, que es el primer producto con el que vamos a salir en Web3, que nos permite hacer donaciones, todo el tema de lo que viene siendo también venta de contenido digital, dar alguno que otro NFT también dentro del ecosistema, porque nosotros también nos estamos planteando en un escenario que a mí me parece bastante interesante, pero por darte un ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un creador de contenido hoy que quizás es pequeño y el día de mañana explota? Y tú como donante o primera persona que lo apoyó, le donaste por primera vez y no solo recibiste un contenido digital que él te da, ponte, no sé, ponte un cosplayer que a ti te gusta todo el mundo del anime, el cosplay y todas esas cosas, las monas chinas. Eh, en el fondo, ponete, por ejemplo, no sé, una foto, ¿ya? No, yo te dono, me das una foto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te doy un NFT? Puede ser de la foto, puede ser un NFT propio mío, ¿verdad? Lo que sea. Y después este creador de contenido explota. El NFT igual se va a valorizar, va a tener un precio, va a tener un valor intrínseco más allá, obviamente, de lo que viene siendo transaccionarlo en un mercado, ¿me entiendes? Sino que va a tener un valor agregado quizás con un factor más emocional. Entonces, claro, dar esa devolución es perfecto. Respecto a, si me queda alguna pregunta en el camino, me dice. Respecto a lo que viene siendo la parte como de las transacciones del token, claramente nuestra idea es que se compre token, se pague con el token, ¿verdad? Obviamente que se done con el token, y todo lo que viene siendo obviamente también las campañas se puede dar así. También obviamente queremos distribuir token de nosotros a través de las personas que obviamente se registren a la plataforma. Ahí tenemos un par de cosas pensadas en el momento que salga la funcionalidad para poder premiar en el fondo a los primeros adopters que tenga en el fondo la funcionalidad, ¿verdad? Así que eso, o sea, nosotros mismos igual obviamente vamos a hacer campañas y vamos a pagar en nuestro token para poder promocionar todo lo que estamos haciendo en Web 3. Me refiero dentro del mundo Web 2. Ahí cuando mencionabas, claro, lo que cuando un artista o un creador de contenido parte pequeño y se hace enorme, se ve mucho, por ejemplo, que hay alguien que tuvo una foto autografiada de un artista cuando tenía, no sé qué sé yo, había partido su primer año de artista, y hoy día eso, que pues, no sé, puede ser un autógrafo, puede ser algún elemento, algún ítem, la versión digital es el NFT, que Sí, le da esa verificación de que tú puedes verificar que fue efectivamente de una colección original, de que la lanzó el artista, etcétera. Y eso como que me hace pensar en estos locales o el programa
donde van a hacer empeños y van a mostrar a estos locos, oye, yo tengo, mira, esta foto o este elemento que usó tal artista en tal año y necesitan que alguien venga a verificarla, que esto es súper, bueno, que efectivamente es de esa persona y que lo usó tal año y que es único, etcétera. Y que acá con Web3 eso se puede hacer nativamente, es como que está de por sí. Mm. Por eso, todos esos elementos, tú tienes toda la razón, o sea, en el fondo están, se puede desarrollar mucho en términos de comunidad, de creadores de contenido, ¿verdad? El tema es que obviamente las marcas eh, en general no están siendo tan descubiertas, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una oportunidad, que es la que venimos comentando desde que empezamos, que en el fondo hay que tomar. Y el camino para eso es largo, ¿ya? Nosotros cuando nos aventuramos en todo este tema de Web3 sabíamos que hay que ir validando etapas, ¿ya? Y a través de esa etapa obviamente ir desarrollando, porque también hay que, no sé, ver necesidades que tengan los clientes dentro de este mundo, ¿verdad? El creador de contenido también tiene sus propias necesidades, se expresa de cierta manera, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de desarrollar hacia acá. Claro, sí, la startup es ir manejando un barquito en el mar Totalmente. y hay Bueno, que tomar tú decisiones. también has tenido varias startups, supongo, así que ese es Sí, el tema, no, no hay nada muy escrito en eso, uno puede tener una visión y proyectarla, no sé, como te digo, de aquí a 5 años, pero la que se cumpla esa visión lo va a dar en el fondo, no sé, muchas cosas. Y este mundo incluso es más incierto porque, por ejemplo, nadie se esperaba una caída en los mercados a final del año pasado y eso obviamente impacta al precio de las monedas, ¿verdad? Impacta al ecosistema, hay miedo, incertidumbre, baja la codicia, ¿verdad? Un montón de elementos que en el fondo le influyeron al mercado de Web3, entonces hay que remar contra todo eso y hay que dar certidumbre. Y en el fondo la certidumbre uno no lo puede dar si no tiene las herramientas. sí, sí, las startups pasan por toda esa etapa y creo que la lucha no termina nunca. No, Y, jamás. y al respecto, bueno, este podcast se llama Basement Sessions por varias razones, eh, pero una en particular es porque el concepto del basement, que es el sótano, es donde generalmente tú estás como libre de distracciones, pero estás como concentrado en algo que tú estás pensando, que tú estás ideando, que a veces solo, a veces con un equipo. Es como el taller, o de repente es como tu pieza que tenías al fondo de la casa, donde podéis como entrar en tu mundo. Mm. Y generalmente ahí nacen ideas, pues nacen cosas nuevas, o se toman decisiones que cambian como el rumbo de las startups. Entonces, ¿tuvo Brander GG un momento basement? Como que estuvieron ahí. Hubieron dos. ¿No? Ya, Sí, perfecto. Eso quiero que nos ya cuentes. dos momentos de ese estilo. El primero fue en el pivote de Telnas y Brander, ¿ya? El tema ahí fue que en el fondo nosotros nos dieron una inversionista ángeles, y nosotros obviamente, incluso, o sea, hasta el día de hoy estamos en un concepto que es, vamos a sacar esto adelante. Pero en ese momento nos veníamos con plata, nos dimos cuenta, invertimos mucho dinero en un equipo de eSport en un juego que se llama Valorant, y en el fondo no nos fue bien. De hecho, era un roster tan potente el que habíamos armado que nadie da, o sea, ya todos estaban dando por hecho de que íbamos a subir a la liga que queríamos hacer, que el equipo se iba a estructurar y todo el tema. Y vueltas de la vida perdieron. ¿Ya? Es cosas del juego en realidad, o sea, así es. Ujú. Claro, un día con Angelo nos quedamos en un mall, fuimos a tomarnos algo, a conversar y habían unos pastos verdes de estos sintéticos y en el fondo nos quedamos ahí sentados en el pasto, así mirando el pasto, literal, y diciendo, "Ah, ¿qué mierda vamos a hacer? Así como en el fondo, ¿qué vamos a hacer? Porque dijimos ya, si seguimos gastando dinero en los jugadores, puede que nos pase de nuevo, o puede que no, y subamos, y después vamos a tener que hacer una inversión más grande, ¿verdad? Eh, o en el fondo, no sé, armemos un producto tecnológico. Yo le hablamos con Angelo. Y en el fondo llegamos a la conclusión de que sí, había que armar un producto tecnológico, no sabíamos si llamarle Eterna, no sabíamos si llamarle de otra forma. eh, y empezamos como a darnos vueltas y dijimos, armemos un marketplace de influencers. Esa fue la primera línea de ideas que nos salió. Empezamos a vendernos y todo el tema, ¿verdad? Teníamos creadores de contenido de distintos tamaños, fuimos a marca, hablamos y obviamente ahí había una percepción por parte de las agencias de competencia. Por lo menos eso es lo que nosotros analizamos. Y ahí de nuevo volvimos al pasto. No, en el fondo,
cuando nos dimos cuenta que las agencias no nos contrataban, nos percibían de cierta manera, cerrábamos pocos clientes, y después el cliente nos decía, ¿sabes qué? Está muy bueno, pero no lo podemos medir. Esos fueron los primeros rodeos que se hicieron. Cuento corto, quedamos en una etapa en la cual estuvimos casi quebrados, así como en términos financieros. Y Ángelo, mi socio, decidió en el fondo, por decirlo así, sacar la última inversión que teníamos y nos compramos un stand en un evento que era de casinos online. ¿Ya? Nada que ver, o sea, no tenía mucho que ver con lo que hacíamos y eso. Pero dentro de ese evento eh, aprendimos mucho y de hecho nos sirvió para dos cosas. Primero, obviamente, sacamos clientes dentro de la industria, nos manejamos dentro de esa industria hoy en día. Y segundo, que yo te diría que puede ser lo más importante, conocimos una persona dentro de ahí que había comprado hace poco una empresa que se dedicaba en el fondo al sistema de donaciones. Y nos empezó a hablar de cómo la compraron y todo el tema, cuántos creadores tenían y estaba enfocada en streaming. Y entre medio de eso, bueno, había una pantalla grande mientras me hablaba él y empecé a ver banners, así como Ujú. banners. Y ahí en el fondo, en ese momento, yo te diría que fue como, hablamos con Ángel y dijimos, ¿y si vendemos banners en las transmisiones en vivo? Y claro, pues en el fondo no hizo sentido. Después de eso nos empezamos a reconocer ciertas tecnologías hasta que llegamos al banner cliqueable que tenemos hoy. Yo te diría que ese fue como, por eso no te podía decir uno, tienen que ser los dos porque los dos en el fondo se complementan, pero ese fue el momento en el cual yo te diría que bajo presión, ni siquiera fue así encerrado como rata en una casa, sino que fue en tomar decisiones o irte a la mierda básicamente, que en el fondo nació esta idea. Me gusta. Sí, Me gusta. a mí también. Sí, esos momentos reales. En realidad, ese pastito afuera del mall fue su basement en ese Sí, momento. sí. Todavía lo encuentro o sea, lo veo y me da nostalgia. Sí, pero Es notable. sí. Eh, Probablemente, bueno, sí, es súper probable que en el futuro vuelvan a tener esos momentos. Y ahora, aunque uno no lo quiera, a veces igual es bueno. No, Eh, claro, sí. sí, y hablando del futuro, eh, ¿cómo se ve para ti el futuro de Brander en 5 años? ¿Cómo es el mundo que ustedes quieren A cambiar ver, con Brander? esa respuesta tiene dos, o sea, esta pregunta tiene dos respuestas, ¿ya? La primera obviamente va como en la parte más pragmática, que es como, eh, si nos ponemos, no sé, pues en 2015 y hacemos esa pregunta, nadie va a esperar una pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, priorizarte a 5 años, por darte un ejemplo en Web3, pasan muchas cosas en el fondo, no sé, con los mercados, por darte un ejemplo. Entonces, desde el punto de vista pragmático, es complejo proyectar. Ahora, si me pongo más visión, ¿verdad?, de la empresa, obviamente nosotros queremos ser una mezcla bien consistente en lo que viene siendo una herramienta tecnológica que permita optimizar campañas publicitarias. Ser un meta, pero dentro, obviamente, de todo el ecosistema. También integrarnos, porque por ejemplo esta tecnología perfectamente se puede integrar a otras plataformas de streaming, ¿vale? Aparte de Twitch. Entonces, bueno, ahí hay un tema estratégico obviamente que estamos analizando, pero claro, nosotros lo proyectamos como eso, como ser una herramienta útil dentro del mercado, ¿verdad? En los primeros próximos 2 años, ¿verdad? Para poder medir y monetizar en el fondo ciertos contenidos. Si ya lo hablamos a 5 años, obviamente nuestro objetivo dentro de la empresa es tener una estructura tan robusta que en el fondo nos permita obviamente medir distintos tipos de campañas, poder optimizarla, poder decidir entre otros productos, ¿verdad? Que tú puedes tener desde experiencias, activaciones, ¿verdad? O simplemente si quieres monetizar con un banner, ¿verdad? Porque en este momento, como te había comentado, el producto más fuerte es que el creador hable mientras aparece el banner. Pero entre medio de eso, hay una cantidad de productos que se pueden hacer impresionantes. Eso, por ahora un banner de encuesta, pero no sé, por ejemplo, en un momento también analizamos una lata de energética que la podéis cliquear y después de cliquear una determinada cantidad de veces, repartir algo entre no sé, las personas que ven la transmisión. Es una locura. Se pueden hacer un montón de cosas entre medio. Sí, bien gamificado. Sí, sí, da para mucho. Pero por eso este es como el primer producto. Pero la idea es tener más y obviamente tener distintas formas, porque esto igual nace obviamente de la pasión de poder, de que nosotros sentimos el dolor de no poder monetizar como un creador, que en este caso es Eternal, ¿verdad?
Entonces el dolor lo vivimos, no es que en el fondo lo miramos de afuera. Entonces, claro, nosotros dijimos, sí, si nadie lo hace, hagámoslo nosotros. Y listo, de ahí nace todo. Dentro de lo que han explorado en el mundo Web3, si tú pudieras conseguir un partnership clave este año, ¿cuál sería y por qué? Sin dar nombres, netamente cualquier partner de transmisión en vivo, yo te podría decir. Porque actualmente vemos una oportunidad ahí, porque a ver, dos cosas. Te voy a dar un ejemplo. Todo medio de transmisión tipo Twitch en Web3, ¿verdad? Necesita dos cosas en este momento. Creadores de contenido y también necesita en el fondo publicidad. Porque después van a tener ese problema. O sea, en este momento están viviendo de creadores de contenido que hacen donaciones, ¿verdad? Y todo el tema ellos deben comisionar, pero no hay publicidad, pues ellos van a tener el día de mañana, si se proyectan bien, los canales para poder integrar nuestra tecnología. Entonces creo que ese partner sería muy, muy importante tenerlo en este momento. Oye, a propósito, bueno, han mencionado Twitch un par de veces. Usted, sé que tienen una tecnología que les permite hacer esos banners con Twitch. Eh, ¿qué hace que esa tecnología, o qué la hace única? ¿Qué los separa del resto de la competencia? A ver, hablemos de competencia como cualquier medio de publicidad digital, podría ser. Obviamente, primero que es no invasiva, ¿ya? Segundo, obviamente, claro, nosotros tenemos la posibilidad de hacer banners en Twitch, que no es algo que tiene todo el mundo, hay un sistema de partner de por medio que se tiene que dar. Tercero, bueno, si hablamos de barrera de entrada, obviamente no cualquier persona puede llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a vender esto porque es complejo de entender. Segundo, o sea, ya no sé cuánto, cuarto creo que voy, el tema, por ejemplo, también de cómo hacer campañas que funcionen, porque nosotros, antes de incursionar con esto, probamos muchas formas de hacer campaña, entonces también hay un tema ahí de la experiencia, no es simplemente llegar y mostrar el banner y decirle al creador, oye, no sé, descarga este juego, por darte un ejemplo, sino que de por medio hay una estrategia. ¿Ya? Eh, y nada, obviamente también tenemos varias capas de seguridad en nuestra tecnología y todo. Eh, no sé, la base de datos de creadores de contenido. Te podría nombrar un montón de elementos, pero básicamente eso. O sea, es complejo. eh, no te digo que imposible imitar Brander, pero porque siento que nada es imposible. De hecho, nosotros eh, nos apalancamos de una idea que existía en el otro lado del mundo. Eh, nada es tan único tampoco, pero sí en el fondo tenemos muchas cosas que hacen que para llegar al punto en el que estamos nosotros sea complicado, porque hay mucha experiencia de por medio, también, bueno, Angelo, mi socio, que tú también lo conoces, tiene mucha experiencia en el marketing digital, entonces eso también aporta mucho a lo que viene siendo el producto final, incrementa la calidad, obviamente, al momento de tomar decisiones. Y eso se va armando en base a mapas de calor en el fondo que vamos viendo y sentarnos harto en el pasto que te comento. Tal cual. Bueno, sí, ir teniendo esas capas de valor agregado va haciendo diferente a tu empresa y el servicio que termina ofreciendo que tiene que convencer al cliente, ¿no? Como algo que él no puede decir, no, es como el ideal, que no puede decir que no. Pero mientras va agregando cosas, se hace más poderoso. Claro, es que de repente también te llega un cliente muy loco y te dice, no puedes hacer que el banner vuele y aparezca así en toda la pantalla. Entonces, claro, Oh, tú de repente no puedes cumplir esa expectativa, pero le puedes dar otro lado, le puedes aconsejar, ¿verdad? Pero el día de mañana la idea es que el banner vuele, ¿me entiendes? Esa es como respondiendo a tu pregunta así de la proyección. Si el banner puede hacer que el banner vuele y salga en la pantalla, lo voy a hacer. a veces, bueno, a veces tiene sentido. Si tu Sí, cliente, no sé, pues, el streamer más grande del mundo, le haces que el panel vuele. sí, pues sí, 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 por eso. Oye, bueno, buenísimo para ir, seguir en el tema como de emprender y cómo enfrentar la creación de valor y los clientes. Ya para ir finalizando, eh, te quería preguntar, ¿qué consejo tú le darías a alguien que todavía no se atreve a emprender? Esa pregunta es compleja, porque en el fondo hay que definir dos tipos de emprendedores, yo te diría. Hay un emprendedor que las hace todas y un emprendedor que sabe crear sistemas. El que crea sistemas
yo te diría que un emprendedor es el tipo de emprendedor que te gustaría hacer más que el otro, porque el otro al final es una persona que las está haciendo todas, es un pulpo, y al final podría, no sé, de repente se le caen clientes, no puede escalar, ¿verdad? Tiene un montón de problemas que en el fondo no tendría el otro, ¿ya? Al crearte un sistema, tú puedes en el fondo generar un flujo de valor, una cadena de valor y una escalabilidad más grande, puedes medir bien. Entonces, como consejo, así como ya saliendo un poco como de la parte más técnica, es tratar de buscar una forma de generar valor dentro de lo que tú crees que en el fondo se hace, no tener miedo en el fondo a pivotear, yo te diría que es lo más importante, porque muchas veces uno se puede enamorar de un producto. Yo, no sé, por darte un ejemplo, amo Eternals, mi equipo de eSports, llevo 10 años, me abrió un montón de oportunidades, aprendí a vender con marcas con él y todo, pero tiene una limitante. Eternals tiene una limitante que es el número de logos que puedo colocar en una camiseta. Y no puedo colocar, no sé, 4 marcas de estos periféricos, por darte un ejemplo, distintas, porque me piden una exclusividad, ¿verdad? Entonces, tiene un limitante y dentro de ese limitante también tiene su valor, si no, no es que no lo tenga, ¿vale? Pero eso, o sea, muchas veces en el fondo hay que pivotear para poder sacar otro producto que a lo mejor la gente pide y funciona mejor y obviamente en base a lo que tú sabes hacer, quizás lo puedes resolver. Y muchos emprendedores se caen en eso, se enamoran tanto de lo que hacen que en el fondo al final no ven cuando tienen que pivotear, se quedan sin plata, tienen que pagar cuentas, deudas y mueren los proyectos. Y lo otro es el equipo de trabajo. ¿Ya? Si tú no tienes un buen equipo de trabajo, buenos socios, lo que sea, el Ujú. proyecto no va a escalar porque al final vas a convertirte en un autoempleado, vas a hacer todo, tú mismo te vas a demotivar, te vas a convertir en un pulpo y no van a funcionar las cosas. Entonces, tener bien designadas tareas, las actividades eh, y seguirlas, porque muchas veces uno, no sé, hace un papel y me ha pasado un montón de veces. Hago un papel, digo, hay que cumplir esto y después entre la rutina uno se olvida y nunca se cumplió. Y pasaron 2, 3 meses y tú decís, ¿por qué no estamos haciendo las cosas bien? Y en el fondo ir haciéndole seguimiento a esas cosas siempre es bien importante. Terrible. Y pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero Es eso, si en el fondo eres, no mm, sé, puedes ser una persona súper nerviosa, pero si eres capaz de aguantar o ser resiliente y tener autocrítica y mejora continua, en el fondo en algún punto uno va pegándole al palo, así eso es. sí. Hay que intentar encontrar como uno la North Star Metric, como que, y que eso te lleve, te lleve, te lleve, pero igual en el camino va a hacer intentos que va a tener que votar, va a invertir en cosas que no van a servir, que no van a funcionar, y tienes que ir ajustando el recorrido nomás, Totalmente. Es eso. no rendirse. Oye, con esto ya estamos terminando la Basement Session número 3 donde se juntan los builders y cuentan sus experiencias, cómo han llegado a donde están, cuáles son sus desafíos, cuáles son las cosas que le han funcionado. Y, y bueno, para ir cerrando, te dejo el micrófono por si quieres decir cualquier cosa, algún cierre, conclusión, o invitarnos a seguir las redes de Brander o Eternals, ahí a lo que tú quieras. Así que, de nuevo, gracias Rodrigo por participar. No, primero que todo agradecerte a ti por la consideración. Igual obviamente aprovechar la instancia para decir que tu proyecto obviamente es súper bueno. Por lo menos a mí fue lo que me motivó en el fondo ya como el paso final a poderme incorporar dentro de Web3. También gracias obviamente por todo el apoyo en términos de asesoría. Respecto a Brander, invito obviamente a seguir a las redes sociales de nosotros, estar atentos, si es creador de contenido, obviamente es seguirnos, comunicarse con nosotros a través de las distintas plataformas, porque de alguna forma los vamos a poder apoyar, ¿verdad? Estamos construyendo en este momento algo bien grande. A los holders, obviamente, paciencia, porque es algo que en el fondo no se hace de un día para otro, es algo que en el fondo requiere mucho tiempo, mucha disposición. Eh, y nosotros la tenemos, o sea, no, nosotros vamos a darle en el fondo hasta que podamos conseguir el producto que necesita la industria. Y eso, o sea, más que nada agradecer obviamente, como ya había dicho, la invitación. Ojalá este tipo de proyectos se dé más como el que estás haciendo tú, Dani. Creo que esto también cumple mucho con el tema de poder visibilizar en el fondo a distintas empresas que están obviamente emprendiendo en este mundo. Y creo que eso es positivo. Es en el fondo el mismo lineamiento que nosotros buscamos. Así que eso, con eso me despido. Bueno, genial. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo.
y nos vemos para el siguiente Basement Session, para el episodio 4. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.